buenos días, bienvenidos a Buen Vivir, un sábado más. Hoy vamos a hablar de lo próximo que está el verano, las fiestas, el descontrol y sobre todo de las drogas, de la gente joven, los adolescentes y los no tan jóvenes. ¿Cómo nos preparamos de cara al verano? ¿Cómo conversamos con nuestros hijos? ¿Cómo manejamos este tema que nos parece un tema escabroso? A veces para algunas personas hasta tabú. Y de este tema hay que hablar. Les quiero presentar a mis invitados, el psicólogo Marcelo Aprile, psicoanalista, director de la clínica Equilibrium. También tiene para contarnos, y lo vamos a hacer en la segunda parte del programa, cómo el surf puede ayudar a los chicos. Así que bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Paula Teiza. Ella es psiquiatra de niños y adolescentes. Ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual y tiene más de 15 años de experiencia en tema de sustancias. Súper joven, porque son muchos años de experiencia, o sea que con los dos vamos a poder aprender muchísimo. Los padres que tenemos hijos chicos, niños, adolescentes y los que tenemos conocidos, tenemos que saber mucho más de cómo manejar en este mundo donde la droga es mucho más accesible, ¿no? Es cierto. Porque tal vez en generaciones para atrás no era tan común acercarse, más en un país donde las drogas lícitas, como puede ser el alcohol, el tabaco y el cannabis, que es una relativa novedad, antes no era tan así. O sea, siempre existieron las drogas, pero tan a la mano de los chicos no. Tiene que ver con la cuestión cultural que estamos hoy, que las drogas, que como decía algún político en un momento, vinieron para quedarse. Lo que está hoy es en un contexto que búsqueda de placer, ¿no? Y en una cuestión que no hay una cultura que lo ampare nada más que la búsqueda de placer. Entonces es donde empieza a devenir una cuestión que se empieza a llamar hace años el uso problemático de sustancias. Entonces, en este contexto, que es verdad que en el verano es donde muchas veces aparecen más usos problemáticos, tenemos que diferenciar de que tenemos usos problemáticos de sustancias en lo que es los usos ocasionales, los experimentales, y porque casi todos pensamos que los usos problemáticos de sustancias son cuando la persona tiene una dependencia, claro, o un gran abuso. Y estamos entrando hoy, estamos a pocos días de la fiesta, estamos empezando el verano y empiezan a haber una cantidad de problemas y muchas más veces ligados a los jóvenes que a los adultos, ¿tá? Que tiene que ver con lo que son los abusos, con lo que son los usos experimentales, de que chicos que no conocen las sustancias, no conocen de alguna manera los riesgos, empiezan a usar y donde tenemos una cantidad de problemas que ahora vamos a... Claro, es multifactorial, no es que solamente la inquietud de conocer o de estar con un grupo y bueno, no ser menos y ser parte y preguntar y saber o experimentar. Una cosa es el probar, otra cosa es tener el problema y tener una dependencia, como decía recién Marcelo, ¿no, doctora? Y siempre pensando en que el cerebro es uno solo, no tenemos varios para cada cosa. Entonces, en ese cerebro que está recepcionando identidad en la adolescencia, recepcionando identidad desde lo que veo que mis padres o mis tutores hacen o lo que se estila en mi núcleo cercano de pares, a ese cerebro con temores, pospandémico, ingresa sustancia. Entonces, para entender, el foco no puede ser qué sustancia solamente, sino el foco tiene que ser en qué cerebro. Y desde esta complejidad es que la estrategia de abordaje tiene que ser también compleja y multifactorial. Ahora, el uso del cannabis es un uso común, y sobre todo en la gente joven y gente no tan joven, ¿no? Uso terapéutico y también uso recreativo, ni que hablar. ¿Qué pasa cuando consume mucha cantidad de cannabis un joven, un adolescente, a diferencia de un adulto? Nosotros podemos primero señalar que en el desarrollo cerebral hay una correlación entre la clínica y el desarrollo anátomo-funcional del cerebro. Es decir, lo que vemos o cómo actuamos tiene un correlato anatómico. ¿Cuál es la diferencia entre en qué etapa el cerebro recibe sustancia? En la etapa adolescente hay una reestructuración de roles, de maneras de ver el mundo y de desarrollo de habilidades asertivas, control de impulsos, prevenir consecuencias. Entonces, no es lo mismo con el contacto de sustancias en un cerebro en desarrollo, el impacto que va a tener, que el contacto de una sustancia en un cerebro ya desarrollado y con las vías cerebrales ya constituidas.
de por sí la diferencia está en qué cerebro, no solo en qué sustancia. ¿Y en qué individuo, no, Marcelo? ¿Te dicen chelo? Sí. Bueno, te digo chelo entonces. Y no todos somos iguales. No hay un gen, uno no nace adicto, no hay No. un gen predictivo para la adicción. Pero sí es verdad que no le pega igual a uno y a otro. No. O sea, todos somos diferentes. Es cierto. No todas las personas, de alguna manera, un día, voy a poner un ejemplo, ¿no? Sencillo, van a un bar, se pidan una mozzarella, una cerveza, y no todo el mundo se le queda pegado a la cerveza. Tenemos que pensarlo de esa manera, Claro. ¿no? Hay elementos o factores que hacen que algunas personas sí terminen generando un vínculo problemático con una sustancia. Hoy estamos acá hablando de sustancias, pero lo adictivo son fenómenos adictivos, porque puede ser la alimentación, puede ser internet, pueden ser las compras, puede ser El juego. que El en verdad sexo. que no es juego, son apuestas. Es otro término, ¿no? Porque uno entiende juego como no, son Ajá. apuestas. Y en esto, aclaro, hay veces que uno minimiza el tema de las apuestas porque no ve la repercusión. Pero en una noche, una persona que apuesta puede tener mucho más problemas que alguien que tiene 10 años consumiendo cocaína. Wow. Sí, porque si en ese momento, ¿no? Hipoteca su vida económicamente, ¿no? Claro. Tiene grandes líos. Y todo siempre es en relación a la generación de dopamina, ¿no? Al placer, a más desafío, ¿no? Ahí está. Vamos a poner en estos términos. Es cierto que lo que son las adicciones, las búsquedas de descarga de dopamina pueden ser por distintos tipos de conductas, lo que estamos hablando. Y en esto que decías, no todo el mundo nace, ¿no? Yo voy a ponerte un ejemplo que es así. Puede hacer durante una época alguien tenga algún uso recreativo de una sustancia, pero sin que se dé cuenta empieza de alguna manera a utilizarlo como para dejar de sentir sensaciones incómodas, ¿no? Como para evadirse. Ahí está. Pero imagínate que, no sé, a mí me suena el teléfono, no tengo ganas y no atiendo. Pero si cada vez que me suena el teléfono, cada vez que me estoy enfrentando incómodo, voy a la evitación, a la evasión, lo que va pasando es como que hay una parte mía que empieza a debilitarse, que es la capacidad de sostener la incomodidad, de enfrentar la realidad, de sostener de alguna manera mi identidad frente al mundo, ¿no? Entonces, y acá tiene que ver con esta cuestión que hoy hablaba Paula de la adolescencia y por qué es problemático los usos de sustancias en la adolescencia. Porque en el adolescente lo que estamos, principalmente lo que es apenitas un tallito, es la sensación de yo soy, la identidad. Entonces, cuando esa plantita frágil, de alguna manera, inmediatamente empieza a usar como mecanismo de bypass o evasión para estar en el mundo, de alguna manera no está fortaleciendo una cuestión que es como la instancia del yo. De alguna manera podemos decir que es eso, ese síndrome de la baja tolerancia a la frustración. Como no me lo banco, como no me lo fumo, como dicen los chicos, lo evito. Claro, es eso, es lo que siempre se denomina los usuarios de drogas. A veces nosotros hacemos un ejercicio, hacemos talleres que decimos, bueno, dibujamos un adolescente y un usuario problemático de drogas. Y casi son iguales, ¿no? Y despedimos la descripción y una de las cosas que ponen es la baja tolerancia a la frustración o las sensaciones de inseguridad, de miedo, de ansiedad. Generalmente hablamos de que un usuario de drogas tiene grandes problemas con la autoridad, con los afectos, con la ambivalencia y con la intolerancia a la frustración, ¿no? De alguna manera, las drogas lo que hacen es como ser como un refugio para la persona, ¿tá? ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno piensa que es un problema de voluntad. No. Claro. Cuando la persona empieza a devenir un uso problemático, no lo hace queriendo tampoco. Y después pasa a ser una forma con la que puede aprender a sobrevivir. Y a veces le es difícil pedir ayuda en esa vorágine, ¿no? Cuesta pedir ayuda y después uno piensa, ¿por qué si le hace mal no lo deja? Porque después se acostumbró emocionalmente Claro. a estar así en el mundo, a defenderse, a evadir, ¿no? Y tiene mucho miedo después a sostener y a conectar de vuelta con las emociones. Porque si hay algo que debilita el uso de sustancias es que la persona esté como conectado con sus emociones y después tiene mucho miedo Claro. de volver a sentir. Ustedes nos hablaban de esta gestión de riesgos y reducción de daños, pero antes de meternos en eso yo quería hablar del contexto, Ujú. porque no es que uno solamente consume o le gustó o quiere experimentar.
Es multifactorial. Ahí los valores familiares, los fracasos, las carencias, todo entra a jugar en la persona para tomar esa decisión, ya sea un niño o un adolescente, ¿no? El Instituto Nacional de Abuso de Drogas, el NIDA, es una referencia mundial de Estados Unidos y dentro de los abordajes en prevención de consumo problemáticos en adolescentes estipula el rol de las escuelas, el rol comunitario, el rol de la familia y el rol de los equipos de trabajo. Convoca como manera de hacer un abordaje integral en promoción de salud, en prevención de consumos problemáticos a cada uno de los actores. Entonces, sí, el contexto, sí, lo cultural, forman parte vitales en el entendimiento. A cada uno de los que estén escuchando que crea que haciendo foco en el consumo van a entender lo que le pasa al otro, lo que les pedimos es que hagan foco en todo el escenario, porque cualquier conducta que sea evaluada sin tener en cuenta el contexto, Claro. no va a dar buenos resultados esa evaluación. No se va a terminar de entender. Y además el contexto, como decíamos, tiene que ver con el huésped, de la persona que lo consume, el tipo de sustancia, la frecuencia, el aspecto emocional, la familia. Es mucho más complejo que solamente el consumo o no consumo. Ahora, hay un montón de cosas que se le pueden decir a los jóvenes como consejos en estos momentos de que empieza el verano, la fiesta, las casitas, la pedrera, el carnaval, el descontrol, ¿no? Porque uno se lo imagina como en ese contexto. Un momento de que me cansé del COVID y todo lo que me pasó ahora, chau, fiesta. Es ¿Qué cierto. les decimos a la gente joven? Es cierto. Como definimos, esto es una problemática sociosanitaria. Y es así, ¿no? Que tiene aspectos sociales y como sanitarios. Estamos en este momento del año donde todos queremos, sí, ¿no? Y se da en el verano, que todos quizás nos excedemos en algo un poquito, en dormir más, en quizás comer un poco más, El alcohol seguro, ¿no? beber un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque es en el momento del verano, de las vacaciones, donde uno de alguna manera suelta un poquito la chancleta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estos gurises, ¿no? Que dieron todos los exámenes, salvaron todo, se lo merecen, quieren sus primeras vacaciones solos, con la sensación de libertad, de autonomía, ¿no? ¿Qué es lo que les va a pasar? Se van a enfrentar también a una situación de tener que aprender a decidir cómo disfrutar, ¿no? Y acá, en el buffet de elecciones que tienen, la realidad que los gurises en 2022 tienen las sustancias. Tienen los cristales, tienen la cerveza, tienen la marihuana, tienen el éxtasis, ¿no? Hay las bebidas más llamadas energizantes que son Y estimulantes. que se mezclan además, ¿no? Bueno, eso es lo primero que vamos a hacer nosotros, no vamos acá a hacer una apología al consumo. Lo que estamos hablando es justamente cómo gestionar los riesgos, cómo de alguna manera evitar lo que son los daños. ¿Por qué? Porque como hablamos hoy temprano, la gran mayoría de los problemas suceden ahora, en lo del agudo, en las noches, ¿tá? Entonces, ¿qué hacer? Lo primero, evitar lo que son las mezclas de sustancias. Lo otro, no consumir de alguna manera algo sin tener información, pedir información. Tenemos tanto el asterisco 1020 para pedir información, o también uno puede solicitar al CIAT. Si un día, mañana, tengo un amigo, le pasa algo, consumió algo, no sabemos, llamo al CIAT, ¿no? Que es el teléfono de toxicología, donde también lo pueden asesorar qué hacer en ese momento. Fundamental. Fundamental. Porque no sabemos qué hacer. Bueno, justamente vamos a hablar de qué hacer. Hay situaciones, vamos a pensar de que cuando estamos con un amigo y bebe de más, uno, no lo voy a dejar solo, ¿tá? Lo otro, lo voy a abrigar. No, de alguna manera no le voy a tirar agua, no le voy a poner hielo, no le voy a hacer ninguna de esas cuestiones. Lo que sí lo voy a hacer es esto. Si yo lo toco y no me responde, lo pellizco y no me responde, ahí sí voy a llamar a un médico. ¿Por qué? Porque no es que está borracho, no está dormido, está en un coma alcohólico. Claro. ¿Tá? Y estos sí son cuadros complicados, ¿tá? Donde en ese momento necesita lo que es una asistencia médica, probablemente necesite recibir suero,
¿tá? Y ver cómo evoluciona después esta No, situación. y además yo estaba pensando que muchas veces está la previa antes, ¿no? Que a veces los chicos no saben tomar y ya con la previa les alcanzó. Cuando llegan a la fiesta ya están puestos, o sea, no. Y todo eso también son cosas que hay que contárselas, ¿verdad? Ahí está. Entonces, en este momento de fiestas y previa, una de las cosas que tenemos que hacer es que la noche sea una fiesta. Toda la noche. Y no solo, ¿no? Esos 40, 50 minutos antes de ir a la fiesta. Entonces, si van a salir, y esto hablando tanto de los chicos como de las chicas, que salgan de championes. Los tacos son preciosos, pero para ir a las fiestas de noche, donde hay campos, se caen, se doblan un pie, se lastiman, ¿no? Llevar lo que sea documentos, llevar abrigo. Si yo sé que no sé parar y no me controlo, decirle a mis amigos, ayúdenme a cuidar. Por supuesto, el conductor solidario, uno que va a manejar, ese no bebe, no consume, no hace nada. Lo otro, lo que es, si yo no conozco esta sustancia, empezar por dosis muy pequeñas y no apurar los efectos. ¿Qué es el apurar los efectos? Pasaron 5 minutos y no me hizo nada. Muchas veces lo que pasa es que no solamente se las llevan, a veces en la misma fiesta hay gente que las ofrece, ¿no? Bueno, para eso uno tiene que tener claro y planificar los consumos. Y esto es una regla ABC del usuario de drogas, que no se usa ninguna sustancia si uno está mal, no se usa sustancia para resolver conflictos, no se usa de alguna manera la sustancia para castigar a alguien y yo tengo que planificar mis consumos. ¿tá? Y esto es, a veces es difícil, ¿sí? Bueno, ¿dónde empieza el rojo, dónde termina el naranja? En lo que son los usos problemáticos. Y una de las cosas tiene que ver si yo puedo planificar. Bueno, voy a salir y me voy a anticipar. Voy a tomar una cerveza, voy a fumar qué cantidad, voy a hacer tal cosa. Tener todo planificado evita lo que son tomar decisiones en el momento, bajo efecto e impulsivamente. Claro. Y todo es una sorpresa, Sí. son chicos jóvenes. ¿Y qué le decimos a los padres? ¿Qué hacemos los padres? Primero, el no tener temor al explicitar no estar de acuerdo. Muchas veces, para esta complicidad con el adolescente, muchos papás no dicen, no estoy de acuerdo con que consumas alcohol, no me parece bien el consumo de marihuana. Entonces, el clarificar la postura siempre es una herramienta de referencia. Hacemos una pausa, ¿les parece? Y seguimos hablando de este tema.